Llegamos muy temprano al puerto de Magangué. Habíamos salido desde Sincelejo motivados no solo por la riqueza en fauna y flora de la Mojana sucreña, sino también por la riqueza literaria y cultural que representa el escenario más importante y vivo del Macondo de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Después de 2 horas de recorrido navegando por el río Grande de la Magdalena, el San Jorge, la Ciénaga de San Antonio y el río Mojana, llegamos a Sucre, Sucre. ¿Dónde vamos a llegar? Ahí donde está la ropa. Así puedo llegar, pero así suave como vamos. Buenos días. En Sucesos iniciamos un recorrido mágico con todas las aventuras del sin igual Gabriel García Márquez. Bueno, y para conocer la historia del Nobel aquí en Sucre, Sucre, nadie más indicado que el profesor Isidro Álvarez, que nos está acompañando en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo transcurrió la vida de Gabo en esta casa? Acá, esta casa fue construida en 1947 y ellos luego salen de Sucre en 1951, o sea, estuvieron más 5 para 6 años en esta casa, pero es que aquí transcurren una cantidad de cosas. Aquí los amigos de Barranquilla le mandan los libros y es recibido una caja de libros de esos que Gabo los tenía como pues los sagrados, y eran como los libros sagrados, ¿no? Sí. De Virginia Woolf, todos estos libros que para García Márquez lo significó tanto. Sí, en la vida de Gabo y su familia, ¿qué ocurrió en esta calle? Mira, es que podríamos decir que es una de las primeras calles del pueblo, porque es la que está a orilla del río y el río era nuestra entrada, era nuestra vida. Es la calle de la Albarrada del barrio Zulia, que era donde ellos vivían. La única condición de seguridad para los niños fue que aprendieran a nadar antes de caminar, pues el pueblo estaba dividido en 2 por un caño de aguas oscuras que servía al mismo tiempo de acueducto y albañal. Los echaban desde el primer año por los balcones de las cocinas, primero con salvavidas para que le perdieran el miedo al agua y después sin salvavidas para que le perdieran el respeto a la muerte. ¿Qué representa este punto junto al puerto? Es el ambiente, la atmósfera que luego García Márquez asume para recrearnos algunos pasajes del Coronel no tiene quien le escriba. Es en este puerto donde pone a transitar al coronel a esperar esa carta que nunca le llegó. Isidro, después de leer lo que está en esta placa, podríamos concluir que Sucre es el pueblo que le abrió el corazón del amor a García Márquez. Pues claro que le abre las puertas, porque este es un pueblo dulce abierto al amor, y García Márquez lo asume de esa forma. De hecho, yo creo también que él se desprende de la masculinidad de Aracataca para encontrarse con el mundo de la feminidad en Sucre, porque aquí conoce a esa mujer que luego se va a convertir en el punto de apoyo de toda su vida. Este es el billar, en este pueblo no hay ladrones. El billar como el centro también del encuentro, de la discusión, del análisis, ¿no? Es un lugar en donde todos los hombres venían a encontrarse para discutir las cosas del pueblo. Y de hecho el padre García Márquez también venía acá y un día sacó un revólver diciendo que si en algún momento le sacaban un pasquín a una de sus hijas había muerto, y además traía el investigador más famoso de Cartagena para que descubriera quién colocaba los pasquines. Isidro, lo que advierto aquí en el centro de Sucre, Sucre, en mucho balcón, por momentos se puede parecer a Cartagena, la arquitectura de Sucre, Sucre. O quizás la plaza de San Nicolás. Bueno, mira, claro, porque es que ese espacio que nos permite el río de encontrarnos con otros pueblos, lo que hace la gente es asumir los estilos arquitectónicos y comienzan a implementarlo acá. Bueno, Isidro, en esta esquina ocurre algo muy importante en la vida de García Márquez dentro de todo ese mundo maravilloso que él se creó, pero que tiene también mucho de realidad. Sí, es que este es un pasaje que tiene Santiago Nazar o en la vida real Cayetano Gentile, minutos antes de que lo maten los hermanos Vicarios o los hermanos Chicasala. Porque aquí, cuando está en este punto, lo están divisando los hermanos Chica que están al otro lado de la plaza, y cuando se le lanzan con cuchillo en mano para
asesinarlo y cobrarle el honor por haberle quitado o haber estado envuelto en la pérdida de habilidad de su hermana. Él sale corriendo hasta su casa, encuentra la puerta cerrada. Minutos antes su madre la había cerrado porque él creía que su hijo estaba dentro. Y pues en búsqueda de defenderse, de salvarse de las cuchilladas, sigue corriendo, sigue su recorrido buscando la parte posterior. Unos 25 pasos de su casa lo alcanzan los hermanos vicarios contra el portón, que lo encuentra cerrado, y allí con cuchillo capaburro, cuchillo de matarife, comienzan a descuartizarlo. Así que fue una atrocidad lo que hacen con él. En este punto precisamente lo alcanzan y comienzan a destazarlo con cuchillo. ¿Cuál es la importancia del cementerio en toda la historia de Gabo en Sucre? Como todos los cementerios guardan la historia de los pueblos. Este guarda la historia del pueblo, pero también guarda la historia relacionada con la presencia de García Márquez y los personajes de la obra. Esos personajes reales que hemos relatado en toda la ruta, el Cayetano Gentil, el Santiago Nazar, María Sampaio, la mamá grande, la Pilar Ternera, la Espuelúa, el pastor el flautista, Joaquín Vega, todos estos personajes están, sus mausoleos están acá en este centro religioso. La ruta García Marquiana es uno de los grandes retos de las autoridades de Sucre. Fortalecerla, impulsarla y darle vida es una estrategia que viene promoviendo el actual gobernador Héctor Olimpo Espinosa. Lo primero que yo quiero decir, porque también tenemos que ubicarnos en contexto nosotros, es definitivamente el turismo cultural es nuestro máximo potencial, porque nuestra mayor riqueza es cultural. Yo viví en Inglaterra como en el año 2004, Jorge, y allá fui un día a conocer la casa de Shakespeare. Y eso eran filas y filas y filas de gente y filas de buses y filas y restaurantes y guías turísticos alrededor de la casa de Shakespeare. Que no era sino una casa antigua, ubicada en una población un poco marginal, y alrededor de la historia de Shakespeare se tejía un gran potencial en materia turística y una gran oportunidad para la gente, para poder la gente generar ingresos. Sucesos, historias bien contadas. Sucesos, historias bien contadas. García Márquez y Pablo Neruda, dos grandes poetas latinoamericanos, semejantes, parecidos, casi idénticos, crecidos en ambientes naturales muy distintos, pero unidos por su fascinación por el entorno natural que los vio crecer y desarrollarse. Isidro, ya para terminar, y esto ya es un asunto más personal, nací en Chile, crecí leyendo a Pablo Neruda y cuando llegué a Colombia a los 18 años me puse a leer a García Márquez. Hemos conversado de este tema y me gustaría conocer tu interpretación al aire. Son muy parecidos, Neruda y Gabo, ambos provincianos, muy pobres, hijos de gente que se ha superado poco a poco, intelectuales a morir, amantes del ferrocarril, con unos climas muy distintos, uno frío, el otro tropical, ambos de izquierda, y bueno, con unas similitudes que todo el mundo creo que las puede advertir. ¿Cómo ves tú a estos dos genios de la literatura? Por algo García Márquez se siente orgulloso de haber tenido una entrevista a Neruda, en donde dice, pues, el privilegiado soy yo por estar descubriéndome con mi gran influenciador.
seguramente es eso, ¿no? Cómo García Márquez conoce tanto a Neruda, lo descubre tanto y que también comienza a identificarse. Lógicamente que esos escenarios, guardando sus diferencias estacionales, meridional y tropical, sí, pero que se explayan dentro de todo el contenido de lo que también hablaba ahorita de Héctor Rojas Erazo, dentro de ese contenido atmosférico que son los patios, esos patios que se explayan, o sea, que van más allá de la cerca, que son unos patios universales. Los patios es la naturaleza. Claro, los patios se constituyen en la naturaleza. Son los espacios naturales. Los bosques, los plantíos de plátano en el caso de Gabo, los pinos en el caso de Neruda. Esos son los patios. Los patios con corrientes. Los bosques, los ríos. Sí, claro, esos patios con corrientes, los ríos, la ciénaga, o sea, toda esa atmósfera envuelta dentro del mundo natural son los patios universales, que se van más allá de las fronteras de la cerca y del alambre, y no que se van y se conectan. O sea que el patio de Chile conectado con los patios de Colombia son los mismos patios que puede encontrar en Europa. Esas son las atmósferas que le generan a García Márquez una gran visión y que influyen dentro de esa construcción hermosísima que también está nutrida con la oralidad de los mundos de pueblos pueblerinos como en Aracataca, pero del mundo pueblerino de la Mojana como es de Sucre. Sí. Isidro, muy agradecido con todos tus conocimientos y esperamos que este programa motive a mucha gente a venir aquí a La Mojana, Sucre, a conocer un poco más de la historia de nuestro Nobel de Literatura. Gracias a ti y bueno, que vuelvas a este mundo lleno de aguas, al país de las aguas, a Sucre, el pueblo del azúcar, un pueblo abierto al amor. Sucre tiene otra población que fue fundamental en el desarrollo de la familia de García Márquez, la siempre bella Cincé. Son muchos los elementos que llevan a armar un rompecabezas con los recuerdos de Gabriel García Márquez en un municipio como Cincé. Entre sus calles aún hay huella de aquellos momentos y personajes que Gabo tomó para construir, pieza a pieza, el realismo mágico, innato en sus libros. Elmer de la Osa, hombre estudioso de la vida y obra del Nobel, jefe de la oficina de posgrado de la Universidad de Sucre y cinceano de pura cepa, asegura que este escritor legendario estuvo profundamente influenciado por la cultura de este municipio al sureste de Sucre. La ruta García Marquiana también nos trae a Cincé, aquí en el departamento de Sucre, después de haber recorrido La Mojana. El profesor Elmer de la Osa ha sido un historiador fundamental en todo lo que ha sido la vida de los García Márquez en esta zona del Caribe y particularmente del departamento de Sucre. ¿Qué es lo que tenemos que destacar de la familia García Márquez en Cincé? Bueno, yo creo que lo más importante es que aquí nació su padre, Gabriel Eligio García Martínez, y era un hombre soñador, fabulador, y la conclusión que hemos llegado, porque él mismo lo dice, Gabriel Eligio, que la vena literaria le viene por los García. Él contaba en una entrevista que le hizo Roberto Ruiz, un periodista del Espectador, en 1969, que cuando él llegaba a una reunión y estaba Manuel Zapato Olivella, decía: mire quién está aquí, la cepa. Sin él no hubiera 100 años de soledad. Eso nos hace pensar que realmente es importante la vida de los García Márquez aquí en Cincé, porque aquí nació su padre. Y ellos tuvieron la oportunidad, cuando Gabriel Eligio se va de Cincé, tenía alrededor de 22 años en su historial de telegrafista, y cuando él se va para Aracataca, que ya se casa y forma su familia, en esa ilusión de ser rico, cuando le estaba yendo muy bien en su botica en Barranquilla, decide venirse para montarla aquí. Ajá. Y alquilan las casas más emblemáticas en ese momento, inclusive hoy sigue siendo una casa icónica, que Gabriel García Márquez la narra en Vivir para contarlo, que alquilaron una casa de 2 pisos con balcón corrido hacia la plaza, por cuyo dormitorio desolado cantaba el alma errante de un alcaraván. Ya le mete la parte literaria de él. Entonces eso nos da, ellos duraron un año viviendo aquí. Aquí
es una cosa que yo la destaco en la investigación que hicimos. Aquí fue donde Gabriel García Márquez se leyó su primer libro, que fue Las Mil y Una Noches. Y nosotros descubrimos que el profesor Luis Gabriel Mesa era un hombre con la sensibilidad suficiente para saber qué tipo de lectura cautivaba a los niños. Le puso una tarea y García Márquez muy mala ortografía. Y el tipo narraba que para que corrigiera las dos B, la B y la V, le dio para que se leyera 10 páginas del libro. Y el niño Gabo no le hizo la tarea, sino que se sentó a leerse el libro. Ahora, ¿por qué salen de aquí hacia Sucre? Primero, después de aquí, ellos se vuelven para Aracataca, porque ya estaba la decadencia del coronel Nicolás, y deciden volverse a Barranquilla. Y cuando están en Barranquilla, él sale a hacer una exploración, eso lo cuenta García Márquez, y duró 15 días perdido, y cuando regresa viene ya con su historia montada, de que se iban para Sucre, porque allá era en ese momento Sucre, la verdad que era un emporio de comercio. Mucha riqueza. Y con turcos, y con cultivos, y cosas. Y efectivamente, allá se fueron a vivir, duraron 11 años, y es la única época de la vida donde a Gabriel Elillo le fue bien económicamente. Allá adquirió casa, tuvo plata para mandar a su hija a estudiar. ¿Tuvo mala experiencia Gabo viviendo en Cincé? Por supuesto, es que nosotros lo que decimos es que cuando ellos se vienen a vivir aquí, se bajan en la casa de la señora Argemira García, la mamá de Gabriel Elillo. Era una casita muy humilde, con piso de tierra, y dicen que García Márquez le tocaba dormir en unas esteras en el suelo. Ajá. Entonces eso debe dar mucho guayabo y mucha desilusión, y yo creo que eso hace parte porque García Márquez no fue generoso con Cincé. Eso es lo que hemos llegado a las conclusiones. Sucesos, historias bien contadas. Sucesos, historias bien contadas. La diversidad paisajística de Sucre da para encontrar en este departamento toda la oferta que se podría disfrutar en un país. Hermosas playas en el norte, en el Golfo de Morrosquillo, montañas sensibles con un verdor maravilloso en el centro, y hacia el sur, el país de las aguas. Sucre lo tiene todo. No hay un lugar de este departamento, de este país, perdón. Yo me he recorrido Colombia completa. Sí. Como 4 o 5 veces por cuestiones de trabajo. Yo fui coordinador nacional de juventudes de mi partido, del Partido Liberal, luego fui secretario general, luego fui viceministro de Interior, ahorita estuve en la presidencia de la Federación, y me ha tocado darle vuelta a este país, y trabajé con los canales de televisión con RCN, y con Caracol, recién egresado de la universidad, y me tocó recorrer mucho con ellos para comprar lotes para estaciones y todo eso. Y se lo digo no porque yo sea gobernador, ni porque haya nacido acá y porque ame esta tierra, no. Se lo digo con conocimiento. ¿Sí? Yo he estado en todos los departamentos de este país, no hay un solo departamento de este país que tenga lo que nosotros tenemos. Que en un pedacito de tierra, que es como este brazo, ¿sí? Donde acá arriba está el Golfo de Morrosquillo, las playas más hermosas de Colombia, y aquí atrás donde está este reloj, están los Montes de María, un complejo de montañas hermosísimo que tiene un potencial para el turismo, naturaleza increíble, con unos chorros de agua maravillosos. Y aquí en mi antebrazo queda la subregión Sabana, donde estamos hoy en Cincelejo, Corozal, donde hay una riqueza cultural muy grande y productiva. Y aquí abajo en el codo, queda la región de la Mojana y del Sangorrio, donde esto estuvo. El país de las aguas. En este bracito, están acumuladas las riquezas turísticas de este país, de playa, de montaña, de río, de riqueza cultural y de riqueza gastronómica. Aquí encontramos unas cosas increíbles. ¿Es Sucre un lugar seguro para visitar? Es probable que tenga dificultades como cualquier otra región de Colombia, pero se hacen los esfuerzos.
En nuestros 5 días recorriendo su territorio, nunca tuvimos un percance. Y recorrimos más de 600 kilómetros por carreteras, ríos y caños. Gobernador, ¿es seguro el departamento de Sucre? Es más seguro que muchas partes de Colombia. Sucre no tiene cultivos ilícitos, pero es un departamento que es tránsito de la droga hacia el mar. Y en ese tránsito también se promueve mucho el microtráfico y el consumo interno. El hecho de que en Colombia en 12 años hayamos pasado de 60.000 hectáreas a 300.000 hectáreas, desde el año 2010 al año 2022, y que la variedad de la coca que han desarrollado genéticamente haya pasado de producir una cosecha año a 4.5 cosechas año, eso es una locura. Este país está inundado de coca. Entre más coca hay, más necesidad tienen de sacarla hacia el mar. El narcotráfico requiere control territorial y ejercen una presencia, esos grupos del Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, unos norteños, ejercen una presencia muy fuerte aquí en nuestro territorio, como en casi toda Colombia, pero aquí se nos ha ido deteriorando un poco en los últimos años por el crecimiento de la producción y algunas operaciones militares en el Urabá antioqueño que han hecho que se corran hacia acá. El turista en general tiene seguridad, pero nuestra gente sufre un poco con la extorsión. Vamos a innovar en esta materia, a implementar una nueva estrategia que nos permita mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Sucesos, historias bien contadas.